notificació de l'Agència Tributària d'entrada no és un plat de gust. No només perquè et fa témer el pitjor, sinó perquè quan la comences a llegir ens costa entendre què és el que diu. El llenguatge que fa servir l'administració, molts de nosaltres hem comprovat alguna vegada que no està a l'abast de tothom, i no és una qüestió de tenir estudis o no, sinó d'un llenguatge que sembla encriptat i que no facilita precisament la feina quan hem de fer tràmits amb Hisenda o amb l'administració. Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Sí, tant és així que hem de dir que l'Agència Tributària ja està treballant per simplificar el llenguatge que fa servir en les seves comunicacions, per fer-ho més accessible al ciutadà. La Mar Forment és lingüista i forma part d'un grup de treball sobre comunicació tributària i ens ha reconegut que s'haurien de fer molts canvis. Per exemple, fer servir un llenguatge planer, frases curtes, destacant el que sigui rellevant i donant més explicacions, cosa que no passa ara mateix. Que hay esos rasgos muy típicos del lenguaje administrativo, del tipo el uso de gerundios, el uso de participios, el uso de formas pasivas, el uso de secuencias en las que el que lee no sabe exactamente quién hace qué. Todos estos nombres, como por ejemplo deuda, pago, notificación, liquidación, claro. Son sustantivos que vienen de verbos, pero que como vienen de verbos necesitan de personas que hagan las acciones a las que aluden. Todo lo que tiene que ver con la terminología, el léxico absolutamente críptico que se emplea en estos textos. Hay muchas cuestiones que habría que mejorar. Doncs només a Barcelona, 2 de cada 3 ciutadans prefereixen no fer directament els tràmits amb l'agència tributària per por a fer-ho malament i recorren a algun conegut o assessor fiscal. Hi ha un factor que explicaria per què és tan difícil entendre aquestes comunicacions i és la tradició d'un col·lectiu professional, en aquest cas els tributaristes, que sempre han escrit de la mateixa manera. Hay un problema que tiene que ver con una tradición de cómo se ha escrito siempre ese tipo de documento. Y luego, claro, los juristas que trabajan en estas agencias, ¿no?, son muy reacios a hacer determinados cambios, porque en realidad se piensa o se tiene la idea de que cualquier tipo de modificación está reñida con mantener lo que sería el rigor jurídico que tiene que tener estos documentos, ¿no?, la seguridad jurídica. Entonces, cualquier cambio tiene que pasar por muchísimos filtros. Però, com deia abans, l'agència tributària està treballant per simplificar les seves comunicacions i els canvis afectarien tant a particulars com a empreses. Doncs hi ha en marxa aquest projecte per fer més fàcils les comunicacions de l'agència tributària amb l'objectiu de que perdem aquesta por si rebem una notificació d'Hisenda i sapiguem què és el que hem de fer, Yolanda. Exacte, des de la pròpia Hisenda s'ha engegat una campanya per simplificar la documentació que s'envia al ciutadà per aclarir també els termes de la informació que s'envia. S'ha fet un projecte d'investigació amb una enquesta a assessors fiscals. Esaú Alarcón és expert fiscalista i ens ha explicat quina va ser la conclusió a la que va arribar un lingüista. Llegó a la conclusión de que por la cantidad de sustantivos que había en las cartas de Hacienda, se podía considerar que las cartas de Hacienda eran más difíciles de entender que las propias leyes tributarias. O te puedo asegurar que son más difíciles de entender que el Quijote, o sea, que es complicado. Per l'Esaú Alarcón, l'objectiu és que els ciutadans no tremolin quan reben una carta d'Hisenda i que puguin prendre les decisions més adequades per evitar possibles sancions. Pues al menos la haga inteligible para que el ciudadano pueda pagar en plazo, pueda recurrir, pueda tomar las decisiones más oportunas, ¿no? Y que no dé lugar a eso, a sanciones. Doncs el pla d'Hisenda, que es va començar a moure el novembre passat per millorar la comunicació, per facilitar la comprensió i perquè es compleixin tots els tràmits de forma voluntària. Hoy es un placer saludar a la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que es la señora Ana de la Herrán. Señora Herrán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El otro día leíamos, y además súper interesante, un artículo, un reportaje, mejor dicho, de Daniel Viaña en el diario El Mundo, en el que hablaba sobre por qué se ha deshumanizado Hacienda. ¿Usted qué opina o qué opinó al leer ese reportaje? Bueno, yo la verdad es que creo que esa frase de deshumanizar, pues habría que matizarla un poco, ¿no? Porque tenemos que pensar, en general, la sociedad en su conjunto, que estamos en un momento, ya desde hace unos años, donde, bueno, pues hemos entrado en la llamada era de la digitalización. Y entonces, bueno, pues es verdad que hay muchísimas actuaciones que no solo en el ámbito de la administración pública, sino también en el ámbito privado, pues donde antes se requería una actuación presencial, un cara a cara, vamos a decir así, pues bueno, pues se han venido digitalizando. Entonces eso mismo ha pasado
en la administración pública. Y es verdad que, bueno, pues al haber digitalizado muchos de nuestros servicios, pues algunos contribuyentes, en este caso, pues entienden que se ha producido una cierta deshumanización. Una cosa es, como digo, la digitalización, que es inevitable, que se ha producido y que vamos a seguir con esa tendencia. Y otra cosa es verdad que efectivamente también hay que tener en cuenta que seguimos siendo un servicio público y que en determinados momentos quizás sea necesaria una atención presencial, bueno, no exactamente igual que antes, pero sí, bueno, pues como digo, puntualizado a determinados supuestos, ¿no? Que sean estrictamente necesarios. Pero lo digital es inevitable y también creo que la sociedad tiene que ser consciente, ¿no? de esta situación que vivimos hoy día. Presidenta, ¿por qué los seres humanos, las personas que vamos por la calle, yo, cualquier otra persona, siempre cuando hablamos de Hacienda nos entra como un nudo en la garganta, ¿no? Y es como, claro, pensamos que parten ustedes de la presunción del fraude, que no sé si es uno de los grandes males de Hacienda. No hay que tener miedo a Hacienda si uno hace las cosas bien hechas. Yo creo que sí tiene que ser así. Bueno, es que también sobre eso yo creo que hay que matizar mucho. ¿Por qué? Porque realmente lo que falta es un conocimiento por parte de la sociedad de en qué consiste la actividad nuestra. Que la Hacienda, cuando hablamos de Hacienda en general, bueno, pues hay que particularizar nuevamente en la agencia tributaria. Entonces, realmente, si la gente tuviera un conocimiento mayor, que se empieza por los colegios, es decir, todo lo que es la educación cívico-tributaria, es fundamental potenciarla para saber realmente cuál es el servicio público que nosotros desempeñamos. La agencia tributaria tiene encomendada la aplicación del sistema tributario estatal y aduanero. Entonces, en esa encomienda de actividad, pues lo que tiene que hacer es, vamos a decir así, para que los oyentes nos entiendan, dos actividades fundamentales. Por una parte, la información y la asistencia, que es fundamental para que los contribuyentes, vamos a poner ciudadanos en general, sepan qué obligaciones tienen delante o cuáles son las que tienen que hacer frente a aquellos que, por ejemplo, se han dado de alta una actividad o se quieren dar de alta o quieren iniciar una actividad, vamos a poner por ejemplo, pues tienen que tener todos los datos para poder conocer cuáles son sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, ese servicio es fundamental. En los últimos tiempos, además, se ha potenciado a través de toda la digitalización que estoy comentando y entonces, bueno, pues se han avanzado mucho en este aspecto, con lo cual recibir una carta de Hacienda necesariamente no tiene por qué producir ningún miedo si se conoce que esto es así, porque puede ser una carta que tenga que ver con esa actuación de información y asistencia. Y la otra pata sería, bueno, pues cuando no se cumple correctamente con las obligaciones tributarias o cuando existen dudas por parte de la Administración de que no hay un correcto cumplimiento de la obligación tributaria, bueno, pues puede iniciarse, por ejemplo, un requerimiento de información, una actuación de comprobación, vamos a poner como, por ejemplo, una comprobación limitada o una comprobación más amplia que sería una inspección. Pero realmente, como digo, el miedo tiene que ser relativo, porque si uno sabe que eso puede producirse y que puede subsanarse perfectamente atendiendo al requerimiento, presentando unos documentos, o no, o a lo mejor hay una discusión entre el contribuyente y la Administración tributaria, pues bueno, efectivamente existe el derecho a poder, vamos a decir así, para que nos entiendan los oyentes, discutir eso, y lo que hay que hacer es tener una buena formación, no digo técnica necesariamente de cómo funciona cada uno de los impuestos, pero sí formación en el sentido de que la Administración tributaria existe, tiene encomendada esa labor, y no hay por qué tener, como me has apuntado, miedo a que recibamos una carta de la agencia tributaria, porque las cartas pueden ser muy diversas. Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta y esa deficiencia pues habría que suplirla poco a poco en los colegios, desde la infancia y luego ya también en la educación superior. Claro. Bueno, pues todo esto formaría mucho a los ciudadanos en el cumplimiento de las obligaciones y desde luego en no tener por qué tener miedo a las actuaciones de la Administración tributaria. Yo cuando me llega, Presidenta, una carta de Hacienda donde hay una devolución me pongo muy contenta, ¿eh? Pues por eso digo que no necesariamente tiene que ser una carta que claro, se de favor, para nada, una carta de ilusión, una carta simplemente de atender un requerimiento para contrastar una información que se subsana rápidamente. Bueno, en fin, un sinfín de actuaciones que no tienen por qué producir ese miedo del que estamos hablando. Lo que sí que es real es que a veces se envían unos documentos que los ciudadanos no entendemos, ¿no? Y que incluso a veces hace falta la intermediación de los gestores.
Sí. Que también está bien porque los gestores también tienen una labor, ¿no? Que es la de asesorarnos. Pero ¿está usted de acuerdo con que esos documentos a veces pues no los sabemos interpretar bien y a veces debido a eso y por no preguntar llegamos a cometer algún tipo de fraude de manera involuntaria? Bueno, yo creo que eso también me parece que hay que decir algo que se está haciendo en los últimos tiempos y que quizás no ha llegado todavía muy bien a la sociedad. Y es que se está produciendo un cambio muy interesante en el ámbito de lo que llamamos el lenguaje, ¿vale? La comunicación de la agencia tributaria hacia los contribuyentes. Efectivamente, vamos a poner un poco la comparación, ¿vamos? A decir así, con los médicos, ¿no? Nosotros vamos al médico y pues tenemos un informe médico que no entendemos nada y que, bueno, quizás puede producir cierto miedo, cierto temor, porque, claro, las palabras, la terminología que utilizan en medicina, bueno, pues es desconocida para los que no estamos en el ámbito, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, vamos a decir, en un ámbito distinto, pero algo parecido ocurre con los documentos de la Administración Tributaria. Creo que es importante mantener el rigor técnico, o sea, lo que es jurídico y no se puede tratar de otra manera, con lo cual el rigor técnico siempre tiene que mantenerse, pero eso no es incompatible con la traducción, igual que el médico nos traduce, ¿verdad? Cuando vamos al médico, dice, mira, este informe lo que quiere decir es que te pasa esto, te pasa lo otro, y bueno, y de repente te tranquilizas, ¿no? Y bueno, pues ya, o no, o es una cosa un poquito más grave, pero te lo traduce lo que tú no has entendido. Pues la Administración Tributaria ya hace un tiempo inició precisamente esta labor de reflexión acerca de la comunicación y el lenguaje, la utilización del lenguaje en las actuaciones con los contribuyentes. Entonces se creó un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo ha dado sus frutos y ya hemos empezado en la agencia tributaria a modificar, no digo modificar del todo porque realmente el rigor técnico nunca debe perderse, pero sí a traducirle al contribuyente, como nosotros no somos los médicos que estamos acompañando presencialmente al paciente, pero sí, porque son un sinfín de actuaciones las que se emiten por parte de la agencia tributaria, pero sí podemos traducir, ¿vale?, lo que quiere decir sin necesidad de ir a un experto en el ámbito tributario como puede ser un asesor fiscal, ¿no?, o gestor. Entonces, bueno, pues se ha hecho ya con las diligencias de embargo de créditos y diligencia de embargo de sueldos, salarios y pensiones, por ejemplo, se ha simplificado, ¿no?, este tipo de documentos, por poner un ejemplo, se ha empezado con ellos y la idea es realizar un análisis, un estudio de cuál es el efecto, el impacto que tiene sobre los contribuyentes y continuar con otros documentos, por ejemplo, a partir de la campaña de renta, cuando una vez que se cierre la campaña de renta de este ejercicio, que es, bueno, del año 2003, que termina, como sabemos, el 30 de junio, bueno, pues ya entrarán en producción también otros nuevos documentos, o sea que vamos paulatinamente avanzando también en estos nuevos modelos, vamos a decir así, que traducen al contribuyente lo que dice un documento en términos jurídicamente técnicos y muy rigurosos, ¿no? Porque eso creo que no se puede perder, porque claro, no está, o sea, el lenguaje jurídico no puede dejar de perderse, ¿no? Entonces, se trata de simplificar un poco, pues por ejemplo, también el documento que se emitía y que le informaba al contribuyente del elenco de derechos y obligaciones de los artículos 29 y 34 de nuestra Ley General Tributaria, pues también se simplifica para que no tenga, en fin, yo creo que al final todo ese tipo de resúmenes o de traducción a un lenguaje más sencillo, más coloquial para el contribuyente va a ser muchísimo mejor y como tú dices, además, se le irá ese miedo, ese pavor, porque lo entenderá mucho mejor. O sea, estará el documento técnico y luego el documento que traduce. Mire, lo que quiere decir este documento es que le estamos pidiendo una documentación porque hay algunos datos que no nos cuadran de su declaración de renta. Simplemente es esto. Entonces, un poco, yo creo que todo eso es un avance y vamos, nosotros desde el colectivo de inspectores de Hacienda lo apoyamos totalmente. Y usted lo ha explicado de maravilla, Ana de la Herrán, que es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, y está muy bien porque cuando uno acerca el lenguaje a la calle entiende más. Entonces, no pensamos que, bueno, nos dicen a esto porque hay una cosa detrás. No. Además, los inspectores son necesarios, pero son necesarios porque como Hacienda somos todos, hay que investigar y el que haga fraude, que pague. Claro, y además yo creo que un poco así, al hilo de estos comentarios, no debemos olvidar nunca, desde los inspectores o cualquier colectivo dentro de la agencia tributaria, en este caso, ¿vale? Pero bueno, hablo en representación de los inspectores, no dejamos de ser un servicio público. Entonces, es una actuación, una actividad, la que tiene encomendada el inspector, pues un poquito dura, en los casos en los que se habla de comprobaciones, por supuesto, en la información y asistencia es más agradable, pero es necesaria. Entonces, bueno, es necesaria porque, bueno, sin los recursos públicos no podríamos tener
bienes y servicios públicos. Entonces, al final, claro, bueno, pues tenemos que traducir también y trasladar al contribuyente ese mensaje, que somos unos servidores públicos, que estamos a su disposición para que entiendan bien el lenguaje, como decimos, tributario, y para que puedan comprender cuáles son las obligaciones tributarias que le competen. Y ante la duda, yo siempre lo digo, preguntar y volver a preguntar hasta que nos quede clarísimo. Vamos, hay 20.000 fórmulas de ponerse en contacto con Hacienda, en este caso, que es de lo que estamos hablando, con sus teléfonos de información, presentarse en alguna administración de Hacienda. Bueno, pues hay 1000 maneras. El que no pregunta y no lo entiende, malo. Así que, por favor, preguntar, que para eso estamos. Oiga, ha sido un placer conocerla. Ana de Larrán, como decíamos, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. A mí no me da miedo porque voy cumpliendo y espero que los oyentes le pasen lo mismo. El que no tiene nada que ocultar no tiene que tener miedo a nada. Ana, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, muy amable. Igualmente, chao. Si tienes un hondo